Hola, en esta clase vamos a continuar con el estudio de la historia de Grecia y vamos a comenzar a ver una nueva época, la era arcaica. En las dos primeras clases que vamos a dedicar al estudio de la era arcaica nos vamos a concentrar en la que es una de las fuentes más importantes para conocer los principios de este periodo, los poemas de Hesíodo. Vamos a dedicar dos clases al estudio de estas obras. En esta, la primera de esas clases, vamos a ofrecer primero una breve introducción a la idea general de lo que es la era arcaica en la historia de Grecia. Luego nos vamos a enfocar directamente en lo que sabemos sobre la biografía de Hesíodo. Y por último vamos a ver la que es una de sus grandes obras, la Teogonía. Comencemos. Hacia comienzos del siglo VIII a.C., las tendencias hacia una mayor complejidad de la vida económica, social, política y cultural presentes en el último período de la Edad Oscura, de las que hablamos en las últimas clases, comenzaron a acelerarse. La paulatina difusión de la escritura implica que, por primera vez, podemos formarnos una idea más precisa de muchos procesos que para el período precedente solo podíamos identificar en sus rasgos más generales a partir del registro arqueológico. Todos estos cambios justifican que desde este momento hablemos de un nuevo período en la historia de la Grecia antigua, la era arcaica, cuyo inicio tradicionalmente se ubica en la fecha de la celebración de la primera Olimpiada, el 776 a.C., y su final en las guerras médicas a principios del siglo V a.C. La era arcaica es un período de crucial importancia en la historia de Grecia. Fue en esos siglos que se desarrolló un nuevo tipo de comunidad política, la polis, muy diferente de las ciudades-estado que habían existido en la antigua Mesopotamia. La polis fue a su vez el fermento a partir del cual surgieron otras poderosas innovaciones específicas de los griegos. Las más significativas fueron, probablemente, un nuevo tipo de arte y literatura, las ideas de ciudadanía y de participación política, y finalmente también la concepción racional del universo. Exploraremos esos temas en detalle en próximas clases. En esta oportunidad vamos a concentrarnos en una de las fuentes más valiosas de las que disponemos para conocer el período de transición entre la Edad Oscura y la Era Arcaica, las obras del poeta Hesíodo. Hesíodo es el nombre del poeta al que los antiguos griegos adjudicaban la composición, ante todo, de dos magníficos poemas en hexámetros: la Teogonía, que narra las genealogías de los dioses desde la creación del cosmos, y Los Trabajos y los Días, un poema didáctico centrado en la forma de vida de los campesinos de la época, pero que incluye también muchos otros temas. Todo un conjunto de obras menores era también atribuido a Hesíodo, pero su autoría era muy discutida ya en la misma antigüedad. Esas obras menores son, además, menos interesantes desde el punto de vista histórico. No sabemos exactamente cuándo nació y murió Hesíodo. Solo podemos decir a ciencia cierta que su vida es aproximadamente contemporánea a la de Homero, es decir,
que se ubica en un marco temporal comprendido entre finales del siglo VIII y comienzos del VII a.C. A pesar de haber vivido alrededor de la misma época, las perspectivas de estos dos autores son, sin embargo, radicalmente diferentes. Si Homero es el narrador de las grandes gestas guerreras del pasado, que se enfoca en la Edad Oscura y el todavía más antiguo período micénico, Hesíodo, por el contrario, es un poeta centrado en su propio tiempo, que presenta indicios de muchos de los desarrollos futuros de la era arcaica. En sus obras concede especial atención a su situación personal, económica y social, y ello es ya una importante innovación de su forma de escribir. En efecto, mientras que Homero está casi ausente de su obra, Hesíodo es el primer autor de la historia en crear para sí mismo una persona literaria, es decir, un personaje que juega un papel importante en sus escritos. Por eso no existe una cuestión hesiódica, como si existe una cuestión homérica, es decir, no existe un extenso debate académico respecto de cómo identificar los datos biográficos de este autor, simplemente porque Hesíodo pareciera en sus versos proporcionarnos abundante información sobre sí mismo. En la antigüedad, las declaraciones de Hesíodo sobre su vida fueron aceptadas como verdades literales, y esa información fue complementada con una rica tradición que buscaba llenar los vacíos con imaginativas historias. Los investigadores modernos son mucho más escépticos y han puesto en duda virtualmente todo lo que creíamos saber de Hesíodo, llegando incluso algunos a negar su misma existencia. Por mi parte, creo que sí tuvo que haber un único poeta histórico que diera una forma definida a la teogonía y los trabajos y los días. Tanto las alusiones internas y la cuidada estructura de los poemas, como su evidente unidad temática y estilística, son suficientes, a mi juicio, para demostrarlo. Para nuestro objetivo en estas clases no necesitamos ocuparnos demasiado con este debate, ya que, independientemente de si se trata de hechos reales o de ficciones, tomaremos a los textos de Hesíodo como un reflejo literario de las condiciones imperantes a comienzos de la Edad Arcaica. Es decir que, en última instancia, no importa si los datos biográficos proporcionados por Hesíodo son reales o no, porque en ambos casos eran representativos de lo que el público contemporáneo reconocía como situaciones comunes y creíbles en los siglos VIII y VII a.C. Veamos primero entonces la información biográfica que puede extraerse de sus poemas. Hesíodo nos dice que vivió como pastor y campesino en el poblado de Ascra, situado a los pies del monte Helicón, en la región de Beocia, en la Grecia central. Se trataba de un asentamiento eminentemente rural que contaba, según las estimaciones de arqueólogos modernos, con unos 1.500 habitantes. Ascra dependía probablemente ya de la más grande ciudad de Tespias, ubicada unos 8 kilómetros hacia el este por la llanura beocia, o estaba en vías de serlo. Hesíodo no menciona a Tespias por nombre en sus obras, pero sí se refiere en algunos pasajes a los basileis, es decir, a los aristócratas de una polis cercana a Ascra, y Tespias es la mejor candidata para ubicarlos. Hesíodo nos cuenta también que su familia no era originaria de este lugar. Su padre había emigrado hasta allí procedente de la ciudad de Cime en Asia Menor. Tras dedicarse sin mucho éxito al comercio marino, se había finalmente asentado en esa región
en busca de mejor fortuna que en su patria, y de alguna forma había conseguido allí tierras para dedicarse a la agricultura. Estas parcelas se ubicaban hacia el este de Askra, en una región conocida como el Valle de las Musas, justo al pie del monte Licón. Tras la muerte de su padre, Hesíodo y su hermano Perses se repartieron, como era la norma, sus tierras. Sin embargo, hubo una disputa entre ellos, y según Hesíodo, Perses se quedó con una porción mayor a la que le correspondía, adulando mucho a los basileis devoradores de regalos. Mega kudainon basileas dorophagus. El término utilizado por Hesíodo es muy expresivo, dorófagos, es decir, un devorador de regalos, de la misma forma en que un antropófago es un devorador de hombres. En otras palabras, lo que Hesíodo nos dice es que Perses corrompió a los jueces que dictaron sentencia en la disputa entre ellos por el patrimonio paterno. Sin embargo, Hesíodo destaca que su hermano no supo sacar provecho de la situación y terminó perdiendo sus tierras. Hesíodo relata en detalle un episodio central de su vida, lo que podríamos describir como una especie de experiencia mística. En el Proemio de la Teogonía explica cómo un día, cuando vigilaba sus rebaños en el monte Licón, se le aparecieron las musas, que lo coronaron con laurel y le concedieron el don de cantar poesía. En otro pasaje nos cuenta que, equipado con este talento, triunfó en concursos poéticos. La tradición posterior completó estos datos con una serie de historias fantásticas, como la del certamen en que Hesíodo venció a Homero, del que ya hablamos en otra clase. El texto que describe la competencia incluye una biografía que nos cuenta la exitosa carrera de Hesíodo como poeta más allá de este episodio. La obra presenta también una detallada historia de su muerte. Según esta versión, Hesíodo, durante una estancia en Locris, fue acusado de seducir a la hermana de sus anfitriones, quienes lo mataron y arrojaron su cuerpo al mar. Pero, milagrosamente, un grupo de delfines lo tomó y lo trajo nuevamente hacia la costa para que pudiera recibir una sepultura adecuada. La tradición posterior asignaba a los huesos del difunto Hesíodo poderes curativos, hasta el punto de que sus restos fueron trasladados de Locris a Orcómeno por indicación del oráculo de Delfos para que ayudaran a combatir una virulenta plaga. Estas historias sugieren que, con el tiempo, se desarrolló un culto a Hesíodo semejante al que se le rendía a muchos héroes griegos. Veamos ahora las obras de Hesíodo y comencemos por la Teogonía, que, como demuestran las referencias a ella en los Trabajos y los Días, es la más temprana de las dos. La Teogonía comienza con un extenso proemio en el que Hesíodo narra la historia de cómo las musas le concedieron el don poético. Ello explica cómo, a pesar de no haber recibido ninguna formación en la materia por parte de maestros humanos, era capaz de producir poesía. Hesíodo indica que las musas le inspiraron una voz divina. Este relato sobre su iniciación poética es una adecuada introducción a la Teogonía, ya que explica cómo es posible que un simple mortal pueda tener acceso a una sabiduría sobrehumana que involucra a personajes, tiempos y lugares muy alejados de la experiencia de cualquier mortal. Muy importante es también que las musas le revelan a Hesíodo que ellas pueden cantar mentiras que parecen verdades, pero que también saben decir la verdad.
Para Olof Guigón, este pasaje representa una crítica de Hesíodo a la tradición homélica y señala un nuevo posicionamiento autorial que se centra en la idea de exponer verdades. De hecho, son las mismas musas las que le ordenan a Hesíodo transmitir sus conocimientos a los humanos. El poeta construye así un nuevo tipo de legitimidad para sí mismo y fundamentalmente para la veracidad de sus palabras. Este nuevo tipo de poesía y de presentación autorial que comienza con la teogonía de Hesíodo está íntimamente conectado con las posibilidades abiertas por la difusión de la escritura en Grecia. Los poemas de Homero se acercan a la tradición oral preexistente y dedican un gran número de versos a relatar un episodio reducido del ciclo de leyendas en torno a los héroes de la guerra de Troya. Esto es así porque la Ilíada y la Odisea asumen la existencia de otros relatos que enmarcan y completan sus narraciones. Hesíodo, por el contrario, dedica sus poesías a temas universales y pretende abarcar en pocos versos toda la historia desde la creación del cosmos. Sus obras son independientes y no necesitan de otros relatos que completen sus contenidos. Si bien el lenguaje épico en el que se expresa Hesíodo guarda semejanzas con el de Homero, el contenido es, como vemos, radicalmente diferente. Sus versos dejan reconocer ante todo un afán novedoso por sistematizar, por ordenar el mundo. Dejando de lado el proemio, debemos señalar que el título Teogonía da una idea muy imprecisa del contenido del poema. Con toda probabilidad no proviene del mismo Hesíodo, sino que es una designación posterior. Teogonía significa nacimiento de los dioses. Y si bien a lo largo del poema encontramos extensas listas de los dioses y deidades engendrados por cada divinidad, el texto contiene mucho más que eso. De hecho, podemos describir mejor su contenido como una cosmogonía, ya que ofrece un relato del origen y la organización de la estructura religiosa, moral y física de la realidad, partiendo del mismo origen del universo y culminando en la situación que se asume como presente, en la que Zeus tiene el poder supremo y administra justicia sobre el mundo. En efecto, las genealogías de las diferentes divinidades forman parte de una gran historia divina en la que podemos distinguir una secuencia cronológica de 4 momentos. El primero de esos momentos es la época de la creación, que comienza con la generación espontánea, a partir de la nada, de las 3 deidades primigenias. Caos, es decir, el abismo o el espacio, Gea, la tierra, y Eros, el amor. De los 2 primeros descenderán 2 linajes de los que formarán parte todas las restantes deidades. Es llamativo el hecho de que estos linajes nunca se mezclan entre sí. Los descendientes de Caos no son figuras antropomórficas como los de Gea, sino que representan la divinización de principios naturales o morales, tales como Thanatos, la muerte, o Némesis, la venganza. Los descendientes de Caos no participarán de la lucha de poder por el control del cosmos que se dará solo entre los descendientes de Gea. El segundo período es el reinado de Urano, el cielo. Este es hijo de Gea, quien será además de su madre, su esposa, y engendrará con él a muchas divinidades, entre otros a los titanes. Urano es el primer gran gobernante divino del cosmos, pero es cruel con sus hijos, a los que encierra en el seno de Gea por miedo a que puedan atentar contra su poder.
Descontenta con este tratamiento, Gea incita a su hijo más pequeño, Cronos, el tiempo, a conspirar contra su padre y le entrega como arma una hoz. Cronos ataca entonces a Urano por sorpresa, corta sus genitales con la hoz y los arroja al mar. De la espuma que se forma en el agua emergerá Afrodita, la diosa del amor, una escena icónica por su representación en una pintura de Botticelli. Tras el ataque, Urano se retira herido y Cronos establece su propio gobierno sobre el universo. El reinado de Cronos es así la tercera etapa en el relato de Hesíodo. Cronos resulta ser un gobernante tan cruel como Urano. Tiene varios hijos junto con la diosa Rea, pero los devora para evitar que alguno de ellos actúe con él de manera semejante a como Cronos lo hizo con Urano. Pero Rea, disconforme, oculta al pequeño Zeus para salvarlo de ser devorado. Al crecer, Zeus enfrenta a Cronos, libera a sus hermanos de las entrañas de su padre y libra junto con ellos una terrible guerra contra él y los restantes titanes, es decir, los hijos de Gea y Urano. Es la Titanomaquia. Con el triunfo sobre los titanes comienza la última etapa en la narración de Hesíodo, que es la que él identifica con su propio tiempo. En esta etapa, Zeus reina supremo y administra justicia, y controla el universo junto con los dioses del Olimpo. Hesíodo incluye en este período, aunque la narra antes, la historia de Prometeo y Pandora, que explica el origen del mal y el sufrimiento entre los hombres, un tema sobre el que volverá, como veremos en la próxima clase, en su segundo poema, Los trabajos y los días. Podemos decir, a modo de conclusión, que varias características separan a la teogonía de los poemas de Homero. En primer lugar, una aspiración expresa a la verdad. En segundo, la idea de que el relato debe remontarse a los orígenes y no comenzar en medio de una secuencia de acontecimientos. Tercero, el énfasis por abarcar y ordenar la totalidad de la realidad. Cuarto, la conexión de la obra con la persona del autor. Y por último, quinto, la exaltación de Zeus como garante de la justicia en el mundo y especialmente entre los hombres. Por todas estas características, Olof Guigón consideraba a Hesíodo como el verdadero fundador de la tradición filosófica griega, el primer autor en preocuparse por descubrir una verdad revelada por los dioses y en transmitirla a sus congéneres en un texto. Bueno, espero que les haya gustado esta clase. En la próxima vamos a seguir discutiendo respecto de Hesíodo y vamos a ver la que es la segunda de sus grandes obras, que como vimos hoy en esta clase, se llama Los trabajos y los días. Y nos vamos a detener sobre todo en la información que nos brinda ese poema respecto de la economía de esos comienzos de la era arcaica. Los espero en esa clase. Hasta luego.